Esa es la pregunta, ¿cómo estamos? Bueno, el escenario no es positivo, eso está claro, no digo ninguna verdad revelada. No, a ver, me parece que está intentando el gobierno que los trabajadores, digamos, algún sector de los asalariados, recupere algo de lo perdido. Recién hablábamos del bono. El bono, a ver, se queda muy corto, muy corto. Nosotros acabamos de estimar qué parte de ese bono, esos 5.000 pesos, qué parte compensa de qué cosa, la pérdida de poder adquisitivo, pero a partir de la devaluación post-elecciones. Luego de las elecciones se escapa el tipo de cambio y es donde surge o se empieza a discutir esta cuestión del bono. Bueno, a ver, un trabajador medio que gana más o menos 40.000 pesos, ese es el promedio del trabajador registrado. El bono va solo para los registrados, obviamente el que no está registrado no. Perdieron o van a perder de acá a diciembre por la inflación adicional, por la devaluación que recién les mencionaba, unos 15.000 pesos. O sea, perdés 15, yo te doy 5. Y no hay paritaria, no se discute aumento, es decir, independientemente del bono. La realidad es que en este momento no hay discusión de paritaria, porque pasó una cosa. A ver, a finales del año pasado, ustedes recuerdan, en abril del 2018 arranca la corrida cambiaria, se escapan también la inflación de nuevo y hacia fin de año, septiembre, octubre, noviembre, los gremios empiezan a discutir, dicen, che, escuchame, se quedó corta nuestra paritaria, claro. Y entonces empiezan a rediscutir cláusulas de actualización de las paritarias que habían negociado. ¿Qué pasó? Bueno, más o menos trataron de recuperar algo de lo perdido y este año volvieron a perder desde abril de nuevo. Con lo cual no recuperaron lo perdido y volvieron a perder. Más, en el detalle claro. que a mí me llegó de este decreto, les comento, dice que en este teje y maneje, donde los empresarios no querían en principio pagarlo o que fuera voluntario, va a formar parte de la paritaria, es decir, va a ser una suma que se va a tener en cuenta en la discusión paritaria. Sí, para ser preciso lo que dice el acuerdo es que en realidad puede ser considerada en la paritaria. No necesariamente se considera obligatoria dentro de la paritaria. Pero vos sabés que el empresario lo va a tomar eso. Pero el empresario te va a decir, che, pero te di 5.000, así que tratemos de... ya te ganaste, claro. digamos. ¿Y el empresario puede responder a esto? Porque bueno, veamos del otro lado del mostrador. Por eso, digo, del problema del lado de los trabajadores no alcanza. No compensa, es en 5 cuotas, cuando cobraste la quinta cuota en el caso de la pyme. Si te he visto no me acuerdo. En febrero. Claro. Imagínate. Claro, imagínate que ya te lo comió toda la inflación, con lo cual medio que no tiene sentido. Y además no tiene, digamos, sanción por incumplimiento, con lo cual pasó eso hacia final del año pasado también con el bono. Con lo cual no sabés. Digo, si no lo puede pagar no pasa nada. Es interesante para que la gente lo sepa. No hay sanción si no cumplís. No hay sanción. Entonces, si no cumplís... No iba a cumplir. Bueno, ¿y eso sí, entonces ¿qué que pasa? esperan que sea buena voluntad nada más? ¿O no. sabemos que de parte de los... Hay descuentos. de los empresarios la buena voluntad. El acuerdo no dice ninguna sanción, pero es un acuerdo entre la patronal y los gremios. O sea, los gremios que tienen un poco más de poder de fuego van a ir a la patronal, a los empresarios y decir, che, paganos. Claro. Pero el problema va a la pyme, sobre todo, o algunas empresas que se puedan hacer las pícaras, donde el gremio tal vez no tiene demasiada ascendencia, o no tiene delegados o lo que fuera. Bueno, se te escapó la tortuga, ahí no se paga. Vamos al lado de los empresarios. En el caso de los empresarios, a ver, los 5.000 pesos son lo mismo si es una pyme o si es una multinacional. Para una pyme, Es muchísimo. nosotros que somos de San Martín, Es muchísimo. que aumentó la luz, que paga la tasa de interés elevadísima, que no vende nada hoy y que tal vez, no sé, si la actividad compite con productos que vienen de China. Y ahora, ¿por qué no se hizo esta diferenciación entre grandes empresarios y pymes, teniendo en cuenta que las pymes hoy en día, con la crisis económica, no paran de cerrar día a día, cuando la empresa por ahí se puede sostener un poco más o tiene un poco más de resto? Ha sido una característica la no segmentación en las políticas de este gobierno. Yo creo dos cosas. Primero, creo que tiene mucho de cosmético este bono. Es decir, salimos a decir que resolvemos o que estamos resolviendo este problema cuando en realidad no lo resuelve. Claro. Ni para unos ni para otros, para ninguno. Entonces, digamos, es medio cosmético. Entonces no logra compensar lo que te va pasando. Hernán, recién hablaba de la inflación, Horacio. ¿Qué inflación estás estimando para el mes que viene? Y tendría que estar arriba de 6%. 6%. 6%, ¿no? Sí. Es muchísimo, ¿no? Sí, Hernán. Te completo. ¿Por qué digo? Porque no es... Sí. La inflación mayorista de este mes fue 11,2. En general eso anticipa, no de manera directa, pero con ese nivel de inflación mayorista, eso
termina repercutiendo en los precios minoristas al mes siguiente. Por eso es probable que sea mayor al 4 y probablemente arriba algo del que 6. te escuché decir el domingo en otro canal, cuando vos decías, que me pareció muy acertado, que además acá le estábamos sacando en esta que fue de este mes el 20% del IVA, ¿no? Es decir, que se lo terminó absorbiendo y que ahora ya no está ese descuento del 20% del IVA para la próxima. Eso particularmente en lo que es la canasta básica alimentaria, que se publicó en esta semana y que dio 3,8, casi lo mismo que la inflación. Pero todos son los productos, son los que les quitaron el IVA. Con lo cual se suponía, tampoco te voy a decir que tenía que tener un dato negativo de menos 10,5, supongamos, o algo negativo, pero tal vez debería haber sido más cercana a cero. Bueno, casi lo mismo que la inflación. Hernán, la pregunta es la siguiente. Vos dijiste no discutir las paritarias porque no se puede. ¿No es realmente que no se sabe dónde estamos parados y hay posibilidad también de una convertibilidad? Porque ¿cómo vas a discutir paritarias cuando vos no sabés cuánto vale el peso en relación al dólar? Entonces quizás acomodar algo hoy que después puede transformarse en una pesadilla después. A mí me parece que el formato o el modelo económico es equivocado. ¿Por qué digo esto? Porque sí, paritaria se puede discutir. El problema es que vos discutís paritaria en un esquema de absoluta desregulación, se te va a precio, con lo cual discutiste paritaria sin sentido. En este modelo económico discutir paritaria es medio peligroso. No, y aparte es medio contradictorio, digamos, no va con el modelo económico, digamos, de este bueno, gobierno. Pero a ver, ya estamos en la emergencia. Algo hay que hacer. No, pero además de eso, vos tenés otro problema, porque eso es visto desde el lado de los trabajadores. Ahora, volvemos a lo que decíamos recién. La pyme te dice, yo no puedo pagar. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Le tiramos el muerto a la pyme? Claro. ¿Por qué la pyme no lo puede pagar? ¿Por qué? Porque las tarifas que está pagando es elevadísima. Si pagase tarifas menores, tal vez puede pagar el bono, supongamos. ¿Entiendes? O una paritaria mayor. Hernán, si la tasa de interés no es tan alta, lo mismo. Tenemos que hablar del aumento de la nafta que ahora se va a ver reflejada en los precios. Tenemos que hablar de esta participación que no estaba prevista del presidente de la República en la reunión del Fondo Monetario. Y la pregunta que había quedado pendiente, esta sorpresiva incorporación de Mauricio Macri en los Estados Unidos a la reunión que iba a tener el ministro, el presidente del Banco Central, con las autoridades del Fondo Monetario, y no estaba previsto que vaya el presidente y de golpe va el presidente. Inentendible. La verdad, inentendible. Inentendible porque se da casi por descontado que el desembolso del fondo no va a llegar antes del 10 de diciembre. Antes del 27 de octubre, aunque sea. Probablemente antes del 10 de diciembre tampoco. No hay casi ninguna razón para que el Fondo Monetario haga ese desembolso. No hay ninguna razón económica en lo local, pero yo te agregaría incluso hasta la problemática interna del fondo. El fondo no tiene ni a Lagarde. Está Lipton, el que lo va a recibir. Claro. Y asume aparentemente una búlgara que se llama Kristalina Georgieva, que asume ahora el 10 de octubre aproximadamente, los primeros días de octubre, con lo cual no tiene mucho sentido. Y yo te diría, lo que se llama la línea del fondo, del organismo, que es, bueno, los funcionarios estables no tienen muchas ganas de poner el mocho, digamos. Pero no es como un gesto desesperado que Mauricio Macri se haya sumado. O Dani, yo pensaba, ¿no lo desacredita a los que estaban previstos que iban a ir? Como diciendo, voy yo que soy un poco más a meter presión, pero suena un poco más desesperado que a generar presión. No va a cambiar porque él aparezca en la reunión. Yo comparto lo que dice Daniel. A ver, desautoriza de a él para abajo, o sea, todos. Claro. No tiene margen. Y le da un toque muy argentino, ¿no? De lo imprevisto, ¿no? De que digamos que van dos y viene otro. Exacto. Algunos medios hoy en la mañana decían lo contrario. Lo que decían era que justamente que él fuera era porque estaba esperando quizás una buena noticia en relación al desembolso que nunca iba a llegar. Sería una maravilla. Es lo que dice esto, o sea, como iba con la capa de ganador diciendo, bueno, me van a dar el desembolso. Sería como un gol mundialista. Esto es como en alguna fiesta, viste, que cuando te dicen venía a la fiesta porque te premian a vos. Claro, entonces vos vas a hoy en la mañana, primeras horas, cuando se enteraron, tiraban esa. Igual. No a mí me parece que eso sería como un milagro. Seamos sinceros, no irá a ver a Trump y decirle, Trump, tirame un centro. También lo voy a Trump lo va a ver, hoy a última hora en una cena que se hace. Porque son amigos. Una gala, pero esto no quiere decir que le dé el ¿Puede influir Trump en decir, che, esto que está trabado lo destraben? Sí, claro. Pero de hecho hubo una conversación que no lo hizo. Ya hubo una conversación y no lo hizo. A ver, pero personalmente Lipton, el titular, no viene justo del Partido Republicano, pero de todas formas reporta y es el representante de los Estados Unidos en el fondo. Y de hecho, Trump tuvo una tarea central en todo el acuerdo con el fondo, desde del momento cero
hasta el momento uno. A ver, en septiembre del año pasado se renegocia todo el acuerdo prácticamente de nuevo y a la Argentina la premian. Había incumplido todo en los 3 meses previos, entre junio y septiembre, y sin embargo aumentan el crédito y además lo adelantan los desembolsos, con clave muy electoral, porque la verdad que ahora quizás el resultado fue muy contundente y modificó un poco el escenario, pero estos 5.400 millones de dólares iban a venir antes de las generales, digamos. Sí. Con lo cual, digamos, en ese escenario Trump había jugado muy fuerte, y había jugado muy fuerte él en persona cuando había hablado con el propio Macri. Eso también generó tensiones incluso hacia adentro del Fondo Monetario, digamos, el ala europea, si se quiere, del Fondo Monetario, un poco había cuestionado que a la Argentina no le debían dar los desembolsos porque no estaba cumpliendo. Bueno, claro, con algunas ahora, cosas sí, pero con, por ejemplo, la sustentabilidad de la deuda no. Decían, y medio que esto iba a pasar. Igual ahora hubo como una devolución, porque en esta charla que viene manteniendo la CUNSA desde que viajó, hubo como un pase de factura de los bonistas extranjeros que no pararon de perder, que no pudieron cobrar los bonos, que no saben cuándo lo van a hacer, y todo esto avalado por el Fondo Monetario Internacional, diciendo, ¿qué está pasando? O sea, en cierta forma, uno lo que ve es que fue más a dar explicaciones de lo que pasó después de las PASO y a rogar que le desembolsen este dinero que a otra cosa. Mira, está muy bien ese análisis porque, además, si uno se fija, desde aquel miércoles, ¿se acuerdan?, donde se defaultea, si se quiere, o se estiran los plazos de las deudas de corto plazo, pasando por el domingo siguiente con las regulaciones cambiarias. En realidad el Fondo Monetario desde ese momento para acá lo único que viene diciendo es, bueno, nosotros sí apoyamos, pero vamos a ver las políticas, queremos analizarlas. Nunca fueron contundentes, nunca dijeron, sí, vamos por acá, nosotros sugerimos esto. Vienen como pateando la pelota para adelante y me parece que tiene que ver con esto, digamos, con que no están muy contentos con lo que pasó. ¿Qué pesó más para vos? ¿El resultado de las PASO, en la posición del fondo, digo, ¿no? ¿La posición de las PASO de un Alberto expectante y casi presidente, o que Argentina no cumplió las metas? No, para la situación del fondo me parece que es el resultado electoral. Sí, hizo una apuesta electoral, recién lo mencionaba, digamos, sus desembolsos. El 60% de los desembolsos eran antes de las generales en el primer acuerdo. O sea, y se pasaron a casi el 90%. Te digo, ¿hubiese pasado lo mismo con las PASO o sin las PASO? Sí, eso definitivamente. Yo no... Las PASO fueron un catalizador, si querés, en todo caso, de una situación que ya estaba sobrevolando la Argentina. Adelantó lo que iba a pasar. Sí. Hernán, vos sos un hombre de la economía y de la política, ¿no? Y conocés mucho el pensamiento de esta fórmula ganadora en las PASO, Fernández-Fernández. ¿Cómo va a ser la relación en caso de certificarse y de corroborar el triunfo Fernández-Fernández con el fondo? Para alquilar balcones. No, me parece que yo diría que ese es como el tema a seguir. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, nosotros le debemos plata al fondo, le debemos a esta altura cerca de 50.000 millones de dólares aproximadamente, todavía faltan algunos desembolsos, le debemos cerca de 50.000. Ahora, los vencimientos de esa deuda son sobre todo en 2021 y 2022, o sea, no los tenés el año próximo, no es la preocupación central en términos de vencimiento, hablo estrictamente. Pero ¿por qué es importante el fondo? Por dos cuestiones. Primero, porque el fondo te marca la cancha, te dice esto sí, esto no. Y ahí, entre las cosas que sí no, está la cuestión del déficit, ¿no? Digamos, si vos querés, por ejemplo, aumentar las jubilaciones, tenés que discutir con el fondo un acuerdo un poco más laxo. Y además porque me parece que le da el marco también al acuerdo con el resto de los acreedores. Esto que se está discutiendo del reperfilamiento, sobre todo con los acreedores de ley extranjera, que, a ver, las deudas que tenemos nosotros, hay deudas de ley nacional que van por el Congreso dice, nada, pagamos la mitad, supongamos, pues estoy exagerando, ¿no? Pero digo, lo que dice el Congreso es de alguna manera lo que se vaya a cumplir. Pero no te preocupa tanto, como no lo tienen acreedores extranjeros, alguno puede ser, pero la ley es nacional, vos decidís con cierta, no arbitrariedad, pero tenés más margen de acción. Ahora, en la ley de moneda extranjera, el fondo tiene mucho peso. Estoy hablando de bonos que en términos nominales valían 100 y que hoy en el mercado valen 40 pesos. Entonces, el que los tiene ya descontó que perdió 60 pesos. Ahora, la discusión es cuánto te voy a dar. ¿Qué te voy a dar? ¿Te voy a dar 40? ¿Te voy a dar 70? ¿Te voy a dar 100? Esa es la discusión hoy, ¿no?
Y el Fondo Monetario puede tener un rol en esa O cuestión. aquellos Por lo cual, kirchneristas que sueñan con reproducir algo como lo que hizo Néstor Kirchner con respecto a la deuda. ¿Hay algún tipo de margen? vamos un poco camino a eso, ¿eh? No, yo no creo... A ver, yo creo que el gobierno de Macri no tiene herramientas, por el resultado electoral estrictamente, digamos, no tiene herramientas ni legitimidad para hacer esa renegociación. Ahora, el gobierno que viene, me parece que sí tiene margen para hacerlo. No sé si estamos en el mismo escenario. No sé si estamos en el mismo ¿cuál es la escenario. diferencia que notas? Y antes tenías una crisis más vinculada al poder adquisitivo, acá tenés una crisis con fuerte contenido financiero y de escasez de dólares, que es distinto. Y te pone los problemas en otro lado y no tenés acceso a crédito bajo ninguna circunstancia, ni siquiera diría acceso al crédito local. Con lo cual es un problema distinto al de aquella vez, me parece. Claro. En el caso que asuma Fernández, ¿cuánto tiempo le puede llegar a cambiar el rumbo a la economía para que nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, veamos un poco más de soltura en nuestra economía, para que estemos básicamente mejor? ¿Cuánto tiempo nos lleva esto? Yo creo que nosotros vamos a ver el perfil del modelo económico casi de inmediato, ¿bien? Y las definiciones, sobre todo en los primeros 90 días, creo que van a ser muy trascendentes. 90 días. Sí. Y son los primeros 100 años, gracias. Ahora, si vos me preguntás, para recuperar el poder adquisitivo perdido... Alentanos. ¿Cuánto? Alentanos. Dame un algo, una esperanza, por favor. 2 años, un año. Y un poquitito más, tal vez. Lamentablemente, me encantaría que fuera distinto. Y para cuando esto pase ya cambiamos de gobierno, ¿no? Entramos en elecciones de nuevo, ¿eh? Pero la realidad es la que nos toca. Si vos perdiste el 20% de poder adquisitivo, si lo querés hacer de un saque, descuajeringa la la Ya está no bastante funciona. igual. Con lo cual, no tiene sentido. La chocás peor que como está. Bien, Hernán. bien. ¿El nombre del ministro de Economía lo tenías al final de la provincia? ¿Lo tenés? No, también hay algunos nombres. Ah. A mí yo no le creo mucho igual. Con esa cara no le creo nada. Claro, que el título estamos acá. ¿Estamos con uno acá? ¿Estamos con uno acá? Hay uno sentado acá, me muero. Gracias, Hernán, muy amable. Hernán Lecher, economista, muchísimas gracias por estar con nosotros.